Bien, buen día, soy Vladimir Benavides y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes funciones estadísticas mediante el SPSS. Esto vamos a hacer con la ayuda de mi compañero Cristian Parra. Bien, empecemos. Una función estadística es una herramienta que sirve para realizar el análisis de datos previamente almacenados. Nuestras funciones a tratar van a ser la media, la mediana, la varianza, el coeficiente de variación, la desviación típica, máximo y mínimo. Estas son funciones que se encuentran en SPSS. La media aritmética es aquel valor que promedio de todos los valores de la variable representa el centro de gravedad de la distribución. La media aritmética de todos los datos es la suma de los valores de una variable dividida por el número total de datos. En esta parte de aquí podemos constatar cuál es la fórmula y posteriormente vamos a hacer unos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Vamos a buscar la media aritmética de los siguientes datos, 2, 4, 6, 8 y 9. Para esto vamos a seguir la siguiente fórmula. La media es igual a la sumatoria de todos los datos disponibles, que en este caso es 2, 4, 6, 8 y 9. A sumarlos nos da un valor de 29 y a esto la dividimos para el número de casos, que en este dato, como podemos constatar, son 5 datos. Nuestro resultado, es decir, nuestra media aritmética, nos da como resultado 5.8. Bien, cuando hablamos de la mediana, divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales, en cuanto al número de datos. Es decir, la mediana es el valor central de un grupo de datos que previamente ya están en un orden. Vamos a dejarlo esto un poco más claro mediante el siguiente ejemplo. En este caso tenemos 11 datos, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y 20. El conjunto de datos anterior tiene un número impar de datos y el número total de datos es 11. Por lo tanto, la mediana es el valor central. Veamos cuál sería el valor central. 1, 2, 3, 4, 5 hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5 valores hacia el otro lado. En este caso nuestro valor de mediana, sería el valor número 10. La varianza representa unidades cuadráticas, por tanto no es adecuado cuando se requiere expresar la dispersión en unidades originales. Al hablar de varianza podemos referirnos a dos tipos, poblacional o muestral. La varianza, en caso de que nos refiramos a la varianza poblacional, la representaremos con esta fórmula, mientras la varianza muestral la representaremos con la siguiente fórmula. El coeficiente de variación es una medida de dispersión. En estadística, cuando se hace referencia a la realización entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación. El coeficiente de variación la vamos a entender más simplemente con un ejemplo. Vamos a buscar el coeficiente de variación mediante un ejemplo para ver cuál es el que más nos conviene. En este caso, el promedio de exportación semanal de flores de la corporación A fue de 4.420 kilos, mientras que la corporación B 4.230 kilos. En este caso, nuestra desviación estándar, que la representaremos con la letra S, en la corporación número A es de 620, mientras que en la corporación número B es también de 620. La fórmula para calcular el coeficiente de variación es dividir S 620 para el promedio, que nos daría en la corporación A 4.400 y en la corporación B 4.280. A esto lo multiplicaremos por 100 y nos da un resultado en la corporación A, nuestro coeficiente de variación es de 14,09, mientras que en la corporación B nos da un coeficiente de variación de 14.48. Aquí podemos constatar que la corporación B presenta mayor variabilidad en el conjunto de datos.
La desviación típica o estándar. El objetivo de la desviación típica o estándar es volver a unidades originales. Son medidas de dispersión más informativas, pues se basan en todas las observaciones teniendo en cuenta el valor de cada una. Están influidas por valores extremos y en estos casos aportan mayor información los percentiles. Se utilizan ampliamente a causa de las propiedades de la curva normal de Gauss y por la importancia de la varianza en estadística inferencial. La desviación típica o estándar, la fórmula de esta es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. El máximo es una función definible en todo conjunto complementarmente ordenado que asigna a cada tupla de valores el máximo de dichos valores. En otras palabras, es el valor máximo de un conjunto de datos. Los argumentos pueden ser números o nombres, no importa si son matrices o referencias que contengan números, y si el argumento no contiene números máximos, se devuelve como cero. Los argumentos que son valores de error de texto que no se pueden traducir a números provocan errores. Un ejemplo de valor máximo entre los siguientes datos claramente podría ser el número 27. El valor mínimo nos devuelve el valor más bajo de una lista de datos. Los argumentos pueden ser números o nombres, matrices o referencias que contengan números, y si el argumento no contiene números máximos, números mínimos, nos devuelve un valor de cero. Los argumentos que son valores de error o de texto son aquellos que no se pueden traducir a números, ya que estos son los que provocan errores. Un ejemplo claro en la siguiente base de datos es que el número mínimo sería en este caso 2. La variable suma nos devuelve el subtotal de una lista de valores aplicando la operación indicada. La función suma es una de las funciones matemáticas y trigonométricas que puede sumar valores individuales, referencias, etc. Para esta función simplemente es una suma común y corriente, como podemos ver en el siguiente ejemplo.